Un crimen, 3 menores implicados y un video que nadie debió haber visto, pero que terminó circulando por todas partes. Una discusión entre adolescentes terminó en una emboscada dentro de una fábrica abandonada. Lo que pasó allí no solo destruyó una familia, sino que volvió a encender un debate que divide a todo un país. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad penal cuando los acusados son menores de edad? Hoy te voy a contar qué ocurrió, cómo avanzó la causa y por qué este caso sigue generando tanta indignación. Quédate, porque los detalles son realmente impactantes. Jeremías Monzón nació alrededor del año 2010 en la ciudad de Santo Tomé, en la provincia argentina de Santa Fe, y era hijo de Romina Monzón. Creció en esa misma localidad, en un barrio tranquilo, con una vida sencilla y sin situaciones extremas que llamaran la atención. Su círculo más cercano estaba conformado por su abuela y sus tías maternas, con quienes mantenía un vínculo muy estrecho y cotidiano. Para 2025, con 15 años, Jeremías era un adolescente como cualquier otro. Andaba en bicicleta, asistía a clases, tenía su grupo de amigos y llevaba una rutina bastante normal. En ese momento no vivía con su madre, sino en la casa de sus tías y su abuela. Ellas estaban siempre pendientes de sus horarios, de sus actividades y de cada salida. Sabían a qué hora se levantaba, cuándo regresaba, qué hacía durante el día. Jeremías era un chico que no generaba mayores problemas en el hogar. Por el contrario, solía pedir permiso cada vez que salía, ya fuera a su tía o a su madrina, manteniendo una comunicación constante con ellas. Como muchos jóvenes de su generación, utilizaba con frecuencia las redes sociales, y fue precisamente a través de estas plataformas que conoció a una chica de edad similar llamada Milagros Belén Altamirano. En sus conversaciones, ella le contó que vivía en la calle junto con su madre, una situación que preocupó profundamente a Jeremías. De hecho, compartió esta información con una de sus tías, explicándole que, según lo que Milagros decía, ambas se encontraban viviendo cerca de un estadio de fútbol. Conmovido por la historia y con la intención de ayudar a quien consideraba su amiga, Jeremías acudió a su tía en busca de orientación. Ella le proporcionó información sobre programas y viviendas destinadas a personas que atravesaban situaciones de vulnerabilidad, y él se encargó de transmitirle todos esos datos a Milagros. Sin embargo, su tía también le explicó cómo funcionaban legalmente estos casos, y le dejó en claro que la responsabilidad de proteger a la joven recaía en su madre, no en él. Además, le advirtió que podía existir un conflicto familiar detrás de esa versión y le pidió que no se involucrara más de lo necesario. A pesar de esas recomendaciones, Milagros continuaba enviándole mensajes en los que aseguraba que dormía en bancos, en parques o directamente en la calle, y que sentía mucho miedo. Cada uno de esos relatos aumentaba la angustia de Jeremías, quien comenzó a vivir en una preocupación constante por la situación de la chica. Y en este punto, es necesario hacer una aclaración muy importante. Contrario a lo que se dijo en algunos medios de comunicación, Jeremías y Milagros nunca fueron pareja. Según relató su tía, él sí había mostrado cierto interés romántico por ella, pero no existía ninguna relación formal ni posibilidad concreta en ese sentido, ya que la propia joven le había dicho que tenía novio. Con la misma confianza con la que al principio le habló a su tía sobre la situación vulnerable de Milagros, también le compartió esta desilusión sentimental. En una ocasión la mencionó, y días después comentó con tristeza que ella ya tenía otro novio, algo que lo afectó emocionalmente. Aún así, eso no hizo que dejara de preocuparse por ella. Con todo este contexto, llegamos al jueves 18 de diciembre de 2025. Eran aproximadamente las 2:30 de la tarde cuando, después de pedir permiso a su tía, Jeremías salió de su casa en bicicleta. Ese día no llevaba teléfono celular porque se le había roto 2 días antes. Tampoco llevaba mochila ni documentación. Según quedó registrado en una cámara de seguridad, vestía una camiseta negra, bermudas grises y zapatillas deportivas azules. Habitualmente regresaba alrededor de las 6 de la tarde, pero esa vez no fue así. A las 7:15, al notar que no había vuelto, su abuela y su tía comenzaron a preocuparse seriamente y salieron a buscarlo, ya que no era normal que se demorara tanto sin avisar. Primero fueron a la casa de uno de sus amigos más cercanos
para preguntar si sabía algo, pero la respuesta fue negativa. Fue entonces cuando se enteraron de que esa tarde Jeremías tenía previsto encontrarse con Milagros. De inmediato se comunicaron con ella, y la joven confirmó que efectivamente se habían visto alrededor de las 3 de la tarde. Sin embargo, aseguró que después de ese encuentro, él decidió dirigirse hacia otra zona de la ciudad y que esa había sido la última vez que lo vio. A partir de ese momento, el paradero de Jeremías se convirtió en un misterio. Ante la desesperación, la familia realizó la denuncia y solicitó la intervención policial. Las autoridades iniciaron la búsqueda y comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos. Una de las primeras averiguaciones lo ubicó en las inmediaciones de una avenida cercana al estadio de fútbol. Desde allí, se desplegó un operativo intenso en el que participaron familiares, amigos, fuerzas de seguridad y bomberos. También se difundieron pedidos de ayuda en redes sociales y se publicó su ficha oficial en distintos sitios para ampliar la búsqueda. Pese a todos los esfuerzos, las horas pasaban sin novedades concretas. En medio de versiones contradictorias sobre su posible ubicación, el domingo 21 de diciembre, la tía de Jeremías informó que algunos jóvenes afirmaban haberlo visto alrededor de las 4 de la tarde del día de su desaparición en un espacio cultural de la ciudad, un dato que pasó a formar parte de la investigación y que abría una nueva línea de indagación sobre sus últimos movimientos. Este dato permitió descartar otros supuestos avistamientos que habían comenzado a circular en distintos puntos de la ciudad y que generaban confusión. Al mismo tiempo, la familia informó que estaba intentando acceder a las cámaras de seguridad ubicadas en un puente que conecta dos ciudades, con la esperanza de reconstruir el posible recorrido de Jeremías. La tía también pidió públicamente la colaboración de los vecinos para que revisaran y compartieran las grabaciones de sus propias cámaras, ya que cada registro podía aportar información clave. Hasta ese momento, además, la bicicleta con la que el joven había salido de su casa aún no había sido encontrada. En paralelo, la policía continuó realizando rastrillajes en diferentes sectores de la localidad. Aunque en un principio la familia había impulsado la organización de manifestaciones para visibilizar el caso, un día antes de que se llevaran a cabo pidieron que no se realizaran, solicitando que todos los esfuerzos se concentraran exclusivamente en la búsqueda. Fue en ese contexto cuando surgió una pista importante. Una cámara de seguridad registró a Jeremías caminando junto a una chica, y todo indicaba que se trataba de Milagros. Mientras la investigación avanzaba en esa línea, la situación se volvió aún más compleja cuando la abuela de Milagros declaró que su nieta también estaba desaparecida. De repente, el caso parecía adquirir una dimensión distinta, mucho más difícil de interpretar. Sin embargo, un hecho terminó por cambiar el rumbo de la historia. La mañana del lunes 22 de diciembre, vecinos alertaron a los servicios de emergencia por un fuerte olor que provenía de un predio perteneciente a una antigua fábrica abandonada, ubicada frente a una cancha de fútbol. Cuando la policía y los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron entre los pastizales, cubiertos con cartones, los restos sin vida de un joven. Debido al tiempo transcurrido y al estado en que se encontraba el cuerpo, no era posible determinar su identidad a simple vista. Aún así, la hipótesis comenzó a tomar forma casi de inmediato. Jeremías era la única persona reportada como desaparecida en la zona, y en ese sector no eran habituales hechos de tal magnitud. Además, la edad aproximada de la víctima coincidía con la del adolescente buscado. Ante esa posibilidad, se decidió suspender momentáneamente el operativo de búsqueda y trasladar los restos al servicio forense para realizar la identificación correspondiente. Una vez en la morgue, la madre de Jeremías no pudo confirmar si se trataba o no de su hijo. Poco después, grabó un video que difundió en redes sociales para informar a quienes estaban colaborando con la búsqueda, agradeciendo el apoyo de las fuerzas de seguridad y de los voluntarios. A pesar de que muchos creían que el cuerpo hallado pertenecía a Jeremías, al no existir una identificación oficial en ese momento, su madre aseguró que la búsqueda continuaría hasta tener una confirmación definitiva sobre el paradero de su hijo. Aclaró que el cuerpo del joven estaba completamente irreconocible, pero se informó que se habían tomado muestras de ADN y que en los próximos días se confirmaría si se trataba de Jeremías o no. Además,
Romina mostró el video en el que se veía a Jeremías junto a Milagros y explicó que ella también había desaparecido ese mismo fin de semana. Durante varias horas, mientras esperaban la confirmación oficial, la familia continuó aferrándose a una mínima esperanza, hasta que en la mañana del martes 23 de diciembre tuvieron que empezar a aceptar lo irreversible. Los llamaron para que reconocieran algunos objetos personales de Jeremías que habían sido hallados junto al cuerpo. A pesar de ello, los investigadores aclararon que el proceso no se detenía y que era necesario aguardar el resultado definitivo del ADN. Ese mismo día, la abuela de Milagros acudió a la comisaría para denunciar formalmente su desaparición y declaró que la había visto por última vez el sábado 20 en las inmediaciones de un complejo de viviendas sociales. Desde entonces, la reconstrucción de las últimas horas de Jeremías y la localización de Milagros se convirtieron en los ejes centrales de la investigación. Pocas horas después, el análisis de ADN confirmó que los restos pertenecían efectivamente al joven. El informe forense indicó que presentaba 23 heridas provocadas con al menos 2 armas blancas, entre ellas un objeto punzocortante y otro metálico con características similares a un destornillador. Además, un dato estremecedor llamó especialmente la atención de las autoridades. Sobre una losa de desagüe cercana al cuerpo, alguien había escrito en blanco el nombre de Jeremías junto a la fecha en que había sido visto por última vez. La suma de estos elementos reforzó la hipótesis de un ataque de extrema violencia cometido por al menos 2 personas, y a partir de allí, los investigadores comenzaron a perfilar posibles responsables. Todo el material probatorio fue concentrado en el despacho del fiscal y empezaron a revelarse datos clave para el avance de la causa. Mientras tanto, el crimen tomó gran repercusión en los medios de comunicación y generó una profunda conmoción social. La pregunta que todos se hacían era la misma: ¿por qué le habían quitado la vida a Jeremías y por qué lo habían hecho con semejante violencia? En medio de ese clima de incertidumbre y dolor, ocurrió un nuevo hecho que volvió a cambiar el rumbo del caso. El mismo día en que la familia de Jeremías tuvo que enfrentarse a la confirmación más dolorosa, Milagros reapareció de manera inesperada. Estaba en buen estado de salud y se presentó junto a su madre en un espacio destinado a personas en situación de vulnerabilidad. Poco después, se confirmó que sería entrevistada para evaluar su estado emocional y, al mismo tiempo, para aportar información relevante sobre el caso. Al tratarse de una menor de edad, se dispuso la intervención de las áreas de Derechos Humanos y de la Secretaría de la Niñez y la Mujer, lo que marcó un nuevo rumbo en la investigación. A partir de ese momento, comenzaron a surgir las primeras respuestas y las redes sociales pasaron a ocupar un rol central en la reconstrucción de los hechos. Las hipótesis iniciales apuntaban a un crimen planificado y a la posibilidad de que Jeremías hubiera sido citado bajo engaños hacia el lugar donde finalmente le quitaron la vida. Con esa sospecha, la policía intensificó el análisis de cámaras de seguridad, incluidas aquellas que ya se habían difundido públicamente. Tras revisar horas de grabaciones, llegaron a una conclusión clave: Milagros era la última persona que había estado con él antes del ataque. La noche del 26 de diciembre, luego de una serie de allanamientos en distintos puntos de la provincia, las autoridades detuvieron a Milagros y a otros 2 adolescentes de 14 y 15 años. Durante los operativos incautaron varios dispositivos electrónicos, principalmente teléfonos celulares, que comenzaron a ser examinados como piezas fundamentales de la causa. El análisis de ese material permitió a los investigadores reconstruir con mayor precisión lo ocurrido. Según la hipótesis oficial, Jeremías habría sido contactado a través de redes sociales y citado por Milagros a un inmueble abandonado, donde lo esperaban los otros 2 involucrados. Allí se habría concretado el ataque, que las autoridades consideraron premeditado y ejecutado de manera conjunta. También se estableció que era la primera vez que Jeremías y Milagros se veían en persona. Su vínculo había sido exclusivamente virtual y, a diferencia de algunas versiones difundidas, no existía entre ellos una relación sentimental. Con las detenciones y las pruebas digitales en análisis, surgió la teoría de que el trasfondo del crimen podría estar relacionado con un conflicto previo. Según trascendió, Jeremías tendría en su poder fotografías y videos de otras chicas,
una situación que habría generado tensiones y que podría haber sido el detonante de los hechos. Sin embargo, la investigación continuaba abierta, y mientras se profundizaban los peritajes y declaraciones, la sociedad seguía intentando comprender cómo una interacción nacida en el ámbito virtual pudo derivar en un desenlace tan trágico. Milagros se habría enojado profundamente, y según la hipótesis que tomó fuerza en la causa, lo citó movida por una idea de venganza. A partir de allí, la situación judicial de los 3 detenidos siguió caminos diferentes. Los 2 adolescentes de 14 y 15 años fueron sobreseídos debido a que, por su edad, no podían ser considerados penalmente responsables según la legislación argentina. En consecuencia, regresaron a la tutela de sus familias y, por tratarse de menores, la justicia tampoco hizo públicos sus nombres. La madre de Jeremías, que asistió a cada una de las audiencias, contó ante los medios el fuerte impacto que le generó verlos cara a cara. Relató que lo que más la indignó fue la actitud de ambos durante el proceso, ya que, según sus palabras, se mostraban sonrientes en distintos momentos. Cuando se confirmó que regresarían a sus hogares, la mujer expresó una rabia difícil de contener y un profundo sentimiento de impotencia. Por otro lado, una tía de Jeremías aportó otro dato que llamó la atención. Según declaró, uno de los adolescentes afirmó ser el novio de Milagros y dijo llamarse Laureano. Él fue señalado como uno de los primeros procesados en la causa y quedó vinculado directamente al ataque. En cuanto a Milagros, su situación fue distinta. Al tener 16 años, podía ser imputada penalmente, por lo que fue acusada como autora intelectual de homicidio calificado, triplemente agravado. El juez resolvió que continuara detenida en un centro para menores bajo un régimen acorde a su edad y conforme a la normativa vigente. Romina, la madre de la víctima, también apuntó contra las familias de los adolescentes, a quienes acusó públicamente de haberlos encubierto y de convertirse así en partícipes indirectos del hecho. Sostuvo que, de haberse dado la situación inversa, ella misma habría llevado a su hijo ante las autoridades. Sus declaraciones generaron una fuerte repercusión social y reavivaron el debate sobre la edad de imputabilidad penal, poniendo nuevamente en tensión el reclamo de justicia de la sociedad y el dolor de las víctimas frente a los límites que marca la ley. En ese contexto, y pese al hermetismo de la Fiscalía respecto de las pruebas reunidas, trascendió la existencia de una grabación que habría registrado el momento del ataque. El video, dividido en 2 partes y filmado por uno de los involucrados, permitió identificar a quienes estaban en la escena y reforzó la acusación sobre la violencia ejercida. El material comenzó a circular en grupos de mensajería y redes sociales, generando conmoción e indignación. Para la madre de Jeremías, enfrentarse a esas imágenes significó un golpe devastador, al tomar dimensión concreta de lo que su hijo había vivido en sus últimos momentos. Cada vez que surgía un nuevo dato, la sensación era aún más perturbadora, más difícil de asimilar, como si la herida volviera a abrirse una y otra vez. Para la madre de Jeremías, resultaba imposible comprender cómo chicos de tan corta edad habían llegado a cometer un acto semejante. En distintas entrevistas, expresó su desconcierto y dolor, señalando que no lograba entender cómo podían haberse filmado, ni mucho menos mostrarse orgullosos de lo ocurrido. Frente a la difusión de esas imágenes, la familia pidió públicamente que se detuviera la circulación del video y solicitó tanto a la población como a los medios de comunicación que no lo compartieran. Al mismo tiempo, el abogado querellante inició actuaciones para determinar quién había comenzado a distribuir el archivo y no descartó que la filtración pudiera haber provenido incluso de ámbitos vinculados a la investigación. En paralelo, la madre de Milagros fue detenida bajo la sospecha de haber colaborado de manera necesaria para que el crimen se concretara, atribuyéndole un papel relevante dentro de la secuencia de hechos. Casi al mismo tiempo, una tía de la víctima comentó ante la prensa que, según trascendidos, Milagros tendría familiares con vínculos en la policía, lo que alimentó aún más la polémica pública. Como la bicicleta de Jeremías nunca apareció, surgieron versiones que indicaban que podría haber sido vendida. Por otra parte, comenzaron a circular en redes sociales audios y publicaciones atribuidos a los menores sobreseídos,
en los que muchos usuarios interpretaron una aparente falta de arrepentimiento. Mientras tanto, las autoridades aclararon que la causa continúa en plena etapa investigativa. De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, Jeremías y Milagros habrían discutido por unas fotografías que él supuestamente guardaba en su teléfono. A partir de ese conflicto, ella lo habría citado en un lugar apartado y lo condujo hasta una fábrica abandonada donde lo aguardaban los otros dos adolescentes. Allí se produjo el ataque y posteriormente decidieron abandonar el cuerpo, registrando parte de la secuencia con un celular. Sin embargo, los investigadores continúan reuniendo pruebas para confirmar cada tramo de esta hipótesis. En cuanto a las posibles consecuencias penales, Milagros podría recibir una condena, aunque al ser menor de 18 años, el régimen aplicable no contempla las mismas penas que para un adulto. La situación de su madre también está bajo análisis judicial, pero en su caso, se la considera partícipe necesaria y no autora directa del hecho, lo que influirá en una eventual sentencia. El proceso sigue abierto y aún restan medidas por producirse, por lo que el desenlace dependerá de lo que determinen los tribunales. Se trata de una historia profundamente dolorosa que generó conmoción y abrió debates sociales intensos sobre la responsabilidad penal juvenil, el rol de las familias y el impacto de las redes sociales en conflictos entre adolescentes. Si este tipo de contenido te interesa y quieres seguir informado sobre casos que generan debate y reflexión, apoya el canal con un me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Y como siempre, te leo en comentarios. ¿Qué opinas sobre la edad de imputabilidad penal en estos casos? Nos vemos en el próximo video.